Muy bien, pues muy buenos días a todos y esto ya va acabando. Hemos pensado en un acto de clausura breve porque, claro, son las 2:15, ¿verdad? Y a diferencia de ayer no tenemos comida fuera, con lo cual, en definitiva, tenemos que ir cada uno a nuestro sitio habitual de comer sin taxis. O sea, con lo cual, en metro, ¿no? Como dice, en fin, cada uno como pueda. Yo voy a 3 minutos antes de pasarle, he pedido a José Manuel eh, José Manuel sabéis que es el director general de Red.es, mi jefe, y le he pedido que clausure, pues eso, con unas palabras este acto, ¿no? Lo cual le agradezco, además, bueno, pues porque me consta lo complejo de la agenda y ha hecho el esfuerzo, ¿no? Yo simplemente voy a hacer antes un resumen muy sencillo que básicamente dice, bueno, pues como todos los años, y yo creo que ha sido interesantísimo todos los puntos tratados. Yo creo que es el único lugar donde de alguna forma, de forma más o menos sistemática, se abren un poco todos los temas abiertos en el mundo de Internet. Lo mismo de la jurisdicción, que lo mismo que nos pasa con la inteligencia artificial, que pasa, es decir, es una oportunidad, digamos, maravillosa de ver en cada momento qué es lo que preocupa dentro del mundo de Internet y de su gobernanza. Yo creo que los ponentes se han portado maravillosamente, los moderadores también, muy agradecido. Y lo único que lamento es lo de siempre, ¿no? Y es que a mí me parece que tiene tanto valor esto que merecería, digamos, más audiencias presenciales, ¿no? De todas formas, eso, como siempre, lo resolvemos. Lo pondremos vamos, mañana pasado en YouTube, todas las presentaciones, y entonces, en definitiva, la gente podrá disfrutar de forma, vamos a decir, no en tiempo real, pero podrá disfrutar un poco de lo que se ha dicho aquí. A mí me parece que es suficiente lo que hemos escuchado aquí para la misión que nos encomendamos al principio, y es responder a esas 3 preguntas sobre derechos digitales que tenemos que llevar al foro de Ginebra. Total, tenemos 4 o 5 minutos para responder, o sea que yo creo que sea suficiente. Pero vamos a hacer, si os parece, lo siguiente. En la próxima semana recibiréis un breve resumen de cada una de las mesas, más o menos, de lo que se ha hablado, lo que nos parecen los elementos claves, y haremos una especie de contestación a las preguntas, que os circularemos a vosotros, todos los inscritos, etcétera, por si tenéis algún comentario que incluir, de manera que, bueno, pues siguiendo lo que nos mandan los cánones de la gobernanza de Internet, en un modelo bottom-up, de alguna forma, pues consultemos, digamos, a todas las partes interesadas. ¿De acuerdo? En cualquier caso, el tema de los derechos digitales nos va a dar guerra en los próximos años, como ha quedado aquí de manifiesto, ¿no? Gracias, como siempre, a los patrocinadores, gracias a Vodafone, a Orange, a Telefónica, a Google, a Red.es, a la Secretaría, etcétera, etcétera, y a todos los que colaboráis. Y nada, yo supongo que nos veremos, aunque solo sea por tradición, el año que viene, ¿no? Con lo cual, pues nada, hasta el año que viene, aunque por supuesto os mantendremos informados, pasaráis todos los que habéis inscritos nuevos a nuestras bases de datos y recibiráis puntualmente lo que va pasando en el mundo de la gobernanza, pues a través de las alertas que haremos sobre el portal, noticias, etcétera, ¿no? Y sin más, le paso a José Manuel Leceta, director general de Red.es. Le paso la palabra, pues, para que nos diga unas palabras y clausure formalmente este Bueno, la primera congreso. palabra es de enhorabuena, porque como decía Jorge, he visto el programa y la verdad es que tiene una calidad, digamos, bien evidente, ¿no? Para quien se molesta así, ¿no? Y creo que es mérito, ¿no? De vuestro coordinador, que es también director del observatorio, el mantener el pulso, ¿eh? Porque aquí llevamos las cosas al punto de arranque, ¿no? Que es donde todo empezó, que es Internet, pero también pensando, y creo que es el mérito, ¿no? En lo que va a venir, que siempre es lo mejor. Así que yo, digamos, os dirigiré unas palabras en esta doble perspectiva.
Internet como infraestructura y también como palanca de futuro, y un futuro que está por llegar también en lo que ya se anuncia, no lo que ya conocemos, sino lo que está por venir. Que esto tiene que ver con la misión de Red, la transformación digital, pues es una obviedad. Y también es interesante ver cómo en medio de la complejidad de lo que todo esto supone, y nos acompaña gente autorizada, estoy pensando en Senen en particular, pues se va codificando, ¿no?, todo esto en términos de tecnologías emergentes, ¿no? Hasta hace poco, digamos, esto parecía que era todo lo mismo, y ahora parece que si uno lee el Foro Económico Mundial, por ejemplo, pues empieza a codificar el repertorio de tecnologías habilitantes que va a hacer posible todo esto que llamamos, insisto, la transformación digital. Y eso es interesante. Ya sabéis que un paradigma significa el momento, o un cambio de paradigma se apunta cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, ¿eh? En ese contexto, generalmente, la comunidad científica, pero creo que en esto, que es un lugar común, si queréis, la transformación digital, también se apunta ya a un cambio de paradigma, porque cada vez aparecen de ese repertorio de tecnologías, cada vez aparecen de manera más clara, digamos, aquellas que van a hacer posible lo que está por llegar. ¿Qué le afecta en todo esto a una entidad como Red o a la acción de un gobierno? Pues aquellos ámbitos donde está más lejos el óptimo social del punto de partida, porque es ahí donde ha lugar esto que los economistas llaman pues fallos de mercado, o los politólogos llaman fallos de sistema, que es el lugar para la intervención pública cuando encontramos, insisto, una diferencia más evidente entre el óptimo social y el punto de arranque. ¿Y lo digital qué hace posible en todo esto? Pues lo que la OCDE nos recuerda, que es no solamente la escala, sino también la naturaleza y la velocidad del cambio. Entonces, esto es, digamos, claro, la ventaja de alguien que tiene en sus manos una cuestión que va a determinar la textura del futuro y de las nuevas generaciones, ¿no? Y claro, hay que pensar a lo grande en todo esto, porque esto es, pues eso, una fortuna. Red se quiere aplicar en todo esto. El Consejo decidía en el mes de abril de este año que la misión de la entidad no fuera ya sociedad de la información, que es un tema de alguna manera más que asumido, ¿no?, si uno piensa incluso en la propia historia del foro que os reúne, sino la transformación digital, que es también, quizá pienso yo, ¿no?, un tema que ya está también empieza a ser asumido, ¿no?, si uno piensa, independientemente de intervenciones públicas, en lo que ya están haciendo las empresas, y de esto da buena cuenta por los estudios del observatorio, ¿no?, que independientemente de apoyos, pues las empresas españolas, también las pymes, empiezan a recoger como un tema, digamos, efectivamente de nuestro tiempo. Bien, ¿qué nos vamos a aplicar o cuál es la estrategia que anima o la ambición que anima a Red? Pues también en ese ámbito empieza a haber un consenso en tres palancas, tres niveles de intervención. Primero, el talento; segundo, las tecnologías; tercero, los ecosistemas. Hace poco leíamos también un informe de una consultora que no voy a citar, que hablaba también de esto, digamos que hay tres palancas en este ámbito, y esa es justamente la estrategia que también tiene la entidad. En talento, pues está aplicando la entidad la gestión de fondo social, algo que en su etapa anterior Jorge pues puso en marcha y que ahora tenemos ya prácticamente instrumentado en una serie de convocatorias a lo largo de la vida útil de las personas, desde vocaciones tempranas, pasando por formación con garantía de contratación. Más recientemente el Consejo aprobó una serie de actuaciones para formación continua, también de los empleados, no necesariamente desempleados. En definitiva, incorporamos un instrumento nuevo en la entidad para predicar desde el ejemplo, que es el único ejemplo convincente, o mejor dicho, el único liderazgo convincente, el liderazgo por el ejemplo, aplicando una parte de nuestros recursos a ese ámbito del talento digital. Segundo, en el ámbito de tecnologías, empresas, etcétera, pues está también trabajando para llevar todo esto más cerca de los empresarios, en las geografías, en los sectores, oficinas de transformación digital, asesores digitales. Dos cuestiones que también el Consejo aprobó hace poco y que van a posibilitar a Red poner en el mapa todo este tipo de ayudas, orientar a las empresas en ámbitos geográficos y, como veis, de sectoriales distintos, y llegamos al tema más interesante, que es los ecosistemas. Y ahí ya sabemos que los ecosistemas son esencialmente locales, hay que trabajar sobre el terreno, aunque uno no, digamos, no renuncia a hacer cuestiones de ámbito de escala internacional o de impacto
de clase internacional, con un programa de conectividad en 30 megas que se ha lanzado recientemente a través de la Secretaría de Estado y que Red va a instrumentar. Vamos a llevar las condiciones necesarias para que el talento, que generalmente viene de la periferia con ideas más disruptivas, también, digamos, pues pueda aprovechar las ventajas de todo esto que Internet ha hecho posible, pasando por cuestiones que conocéis bien, comunidades que estamos trabajando desde Red desde hace mucho tiempo, ciudades que luego fueron islas y ahora son destinos, en definitiva, apuestas por ecosistemas locales que queremos ahora catalizar. Bien, yo quería agregar todo esto para que veáis el momento que vive la entidad, que desde este verano ha instrumentado programas por más de 150 millones de euros. O sea que se está empoderando a la entidad en todo esto con una cuestión bien concreta, que pasa, sin lugar a dudas, por las personas, ya me he referido a esto, pero también por las apuestas, digamos, en términos de recursos. La revolución pendiente con todo sigue siendo la de las conciencias, porque todo esto será posible cuando nos lo creamos. Y entonces aquí quería dirigirme a esta comunidad, ¿no?, tan convencida de todo esto, que se reúne año a año, para que seáis con nosotros embajadores del cambio. O sea, hay que conducir este debate más allá de los especialistas y, como ha dicho Jorge, efectivamente, pues resonar y tal con lo que es un tema que tiene que alimentar el debate, un debate social, ¿no?, un debate, digamos, de tecnólogos, un debate social. Así que ya digo, aprovecho esta tribuna para pediros un poco, al tiempo que os ofrezco el apoyo de la entidad, podéis pediros también trabajar este tema conjuntamente. Con el apoyo de la Secretaría de Estado y de su equipo, Red, ya digo, está en esta pista ya, con recursos y con programas bien visibles de lo que se apunta va a ser una estrategia digital por una España inteligente ambiciosa, una hoja de ruta en la que los ecosistemas tienen su lugar. Para aquellos que hayáis participado en la consulta que se lanzó este verano, ese es precisamente uno de los 5 pilares que integran esta estrategia. Segundo, regulación inteligente, economía del dato, infraestructuras tecnológicas y ciudadanía digital. Podríamos pensar, no por ello lo menos importante, ¿no? Precisamente será seguramente al revés. Lo digital va de personas y lo que convencen son las actitudes, o sea, no los argumentos. Así que hay que emocionar con toda esta cuestión a la gente, ¿no?, porque es efectivamente pues una palanca de cambio, como decíamos. Nosotros pensamos desde Red que hay un futuro, que hay esperanza en todo esto, que tenemos que abrir la entidad y que nuestro acierto, el acierto de la entidad, será abrirse precisamente a todo esto que ya está en la calle. Esto que llamamos emprendimiento digital, tecnologías habilitantes, etcétera. Si Red ha trabajado mucho en estos ámbitos de servicios públicos, que son inevitablemente más de arriba abajo, etcétera, en esta nueva etapa tenemos que abrir a la entidad, y ya digo, aprovecho esta tribuna para ofrecerla también a vuestro colectivo, para elevar a la categoría de normal aquello que ya es normal, que podríamos pensar, ¿no?, citando a Suárez. Así que esta es la cuestión. El ministro ayer, en una tribuna, participaba a la gente de esta reflexión, que es esta generación la que tiene que estar a la altura del tiempo y que se nos va a juzgar por esto, por lo que hagamos en términos de la tercera revolución para algunos, la tercera ola para otros. Ha habido otras revoluciones donde España, pues con mayor o menor con mayor o menor esfuerzo, ha logrado, digamos, encontrar su lugar. Esta es la tercera y la que toca a esta generación. La textura, sabéis que Ortega decía esto, que en cada momento del tiempo coinciden 3 generaciones. Bien, pues la textura del tiempo y si estaremos o no a la altura lo va a determinar esta tercera entrega, ¿no? Y eso me recordaba un libro del que he sabido recientemente, Steve Case, un fundador, sabéis, del America Online, que plantea justo esta reflexión de la que hace poco hablábamos en Red y que la semana pasada el comisario, en un seminario, en una conferencia que participaba en la OCDE, Innovación en el sector público. Bueno, pues recordaba y hablaba de la tercera ola, que es este libro, y que decía esto mismo, que Internet es la primera, ¿no? En ese momento Europa pues era todo, o sea, era el CERN, de donde surgió en gran buena medida, las telecomunicaciones, los terminales móviles escandinavos, en fin, un momento vibrante de Europa. Luego llegó la época del GAFA, estos que casi podemos pensar si en español no significa algo más que una abreviatura, donde pues aparecen esos modelos escalables que se mueven en el ámbito de lo no regulado
Y claro, y eso, digamos, pues Europa no ha sido precisamente, digamos, el paradigma, pero hay siempre esperanza. Y este autor, también el comisario, como os decía, Moedas, portugués, pensaba que lo mejor está por venir en las verticales huérfanas, ¿no? Llevar todo esto de la transformación, Internet, a ámbitos muy regulados, salud, educación, etcétera, esta es la especialidad de Europa. O sea que si aquí aplicamos un poco el ingenio, regulamos de manera inteligente, quizá la tercera ola, que es algo que me recuerda a un libro que Jorge nos hacía leer en la escuela hace tiempo, Alvin Toffler, pues quizás sea también otra vez la época de Europa. O sea, ya escalar estos modelos así en ámbitos a regulados o a legales, ¿no? En sectores muy regulados no es evidente. Y entonces ese quizá pueda volver a ser otra vez el momento de Europa. Así que ya digo, como para quien es joven o piensa que tiene algo grande que hacer, pues lo mejor está siempre por venir. Yo os participo de esta reflexión. Pienso en esta frase también que la he ido a algún sitio, no he sido capaz de identificar de quién es, que la historia siempre se repite, pero siempre es diferente, ¿no? Porque quizá eso, Alvin Toffler escribía de estas cosas y Steve Case nos vuelve a recordar esta cuestión quizá más aterrizada, ¿no? Vosotros sabréis en el ámbito de este congreso lo que esto significa. Pero bueno, somos portadores de futuro, ¿eh? El futuro es lo que queda, somos lo que queda por hacer. O sea, el que piense que es lo que su biografía digamos, refleja su currículum, pues es, digamos, pues no está diciendo toda la verdad, porque y esto también es cierto para las organizaciones y para las políticas, para los países, somos esencialmente lo que queda por hacer. Así que ya digo, gracias por catalizar todo esto en un ámbito muy concreto, donde empezó todo y donde tanto queda por hacer. Así que enhorabuena por el Congreso y os animo a unir esfuerzos, ¿no? Para predicar todo esto juntos, como ha dicho bien Jorge, ¿no? En ese ámbito nos encontraréis también interesados en Red.es. Muchas gracias.